Bueno, vamos a comenzar nuestro mensaje de esta mañana. Vamos a ir al libro de Daniel. Vamos a hablar un poco sobre una situación difícil. Y lo que quiero hablarles hoy en esta mañana es de las imposibilidades, de las cosas difíciles, de alguien que es experto en lo imposible. Hoy tarareaba un corito que cantábamos años atrás y no pude definirlo, pero esa canción, recuerdo la misionera cuando la cantaba y nos enseñaba que Dios se especializa en lo imposible. Con Él al lado no puede fracasar. Esa es una parte final del coro. Le pedí a mi esposa que me ayudara, pero ni buscándolo en internet lo encontramos. Pero es un coro que dice ella que está por ahí. Bueno, yo me gustaría reflotar. Hay muchos coros que nosotros cantamos y los dejamos olvidados, están quedando allá en el archivo de nuestra mente. Y son coros preciosos que uno se crió con ellos, que se edificó y años pudimos cantarlo. Quiero hablar sobre las imposibilidades hoy, de las cosas difíciles. Cuando nosotros vemos una montaña o un cerro desde abajo, nos parece que es muy grande. Nos parece que es imposible que nosotros podamos escalarla, que va a ser muy engorroso la subida, que va a haber muchos obstáculos, que quizás nuestras fuerzas no nos den, o nos falte agua, o etc. Recuerdo que cuando subas al Cerro Pan de Azúcar, si tienes intención de hacerlo, la medida es que tienes que llevar agua. Si no llevas agua no puedes subir. O sea, tienes que llevar algo para tomar, porque tenés que hidratarte. Eso. No me sale a veces la palabra. Bueno, es necesario llevar agua como medida. Y muchas veces vemos las montañas desde abajo, pero cuando estamos arriba es un pago incalculable el haber subido, el haber visto ese espectáculo, y eso que es pequeño, que no es muy grande comparado a grandes montañas que hay en el mundo, ¿no? Tuvimos la bendición de subir al Cerro Catedral, pero eso ya casi con el auto subís hasta el pico de arriba, que es el cerro más grande que tenemos en Uruguay, 535 metros creo que es, compite un poco con el Cerro Azures, allí en 30 metros más o menos de distancia, menos. Pero cuando uno sube arriba de un cerro, una montaña, las cosas se ven mucho mejor y el paisaje es hermoso. Pero cuando uno está abajo, dice, todo eso tengo que subir. A veces en nuestra vida vemos las cosas desde abajo y nos parece imposible que nosotros podamos subir ese cerro o esa montaña de problemas, de enfermedades, de situaciones en nuestra familia, situaciones en nuestro matrimonio, situaciones con nuestros padres, con nuestros hijos, y parece que esa montaña es difícil de pasar. Lo que vamos a leer ahora es una porción de la palabra de Dios que quizás todos lo conocen o la mayoría lo conocen. El rey Nabucodonosor había tenido un sueño y le pedía a los magos de aquel tiempo y a los sabios que se lo interpretaran. Pero no había nadie que se lo podía interpretar. Y en el capítulo 2 de Daniel, en el versículo 24, ya estaba dispuesto de que mataran a todos los sabios y a todos los magos de aquel tiempo, porque no habían podido interpretar el sueño del rey Nabucodonosor. Y ahí aparece Daniel. Y quiero leerles algunos versículos para que entiendan de lo que yo voy a hablar en esta mañana. Daniel 2:24 dice, después de esto fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así, no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así, he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación.
respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo, y escuchen bien esta palabra: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Y ahí Daniel le narra, porque ni el rey Nabucodonosor sabía lo que había soñado, pero estaba muy preocupado por ese sueño. Vamos a orar antes de continuar. Amado Padre que estás en el cielo, te agradecemos en esta mañana, te agradecemos por la oportunidad que tenemos de poder predicar la palabra, de poder desarrollar lo que venimos presentando como introducción, que tú, Señor, eres el que se especializa en lo imposible. Y gracias por eso, porque tenemos total confianza en ti y esperanza de que cualquier cosa que nos pasa, tú eres el que puede traer la solución. Tú nos puedes dar el milagro. Y a ti, Señor, clamamos. Pedimos que tú nos bendigas en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Este pasaje que acabamos de leer, podemos ver el momento en el cual el rey Nabucodonosor tuvo un sueño que lo perturbó y quería que su sueño fuera interpretado por los sabios de Babilonia, pero no quería solamente que le dieran la interpretación del sueño. Él quería que los sabios, los astrólogos, los magos, los adivinos, le dijeran qué había soñado, qué es lo que había tenido, y luego que le dijeran su interpretación. Algo muy extraño, ¿no? Como alguien va a pedir a alguien que le diga qué soñó y después que le dé la interpretación. Algo muy raro. Pero como era el rey Nabucodonosor, él mandaba. Y si no me dice lo que soñé y me da la interpretación, morirás. Y estaban todos aquellos sabios y aquellos magos y astrólogos, todos en la cuerda floja, iban a morir porque no sabían exactamente lo que iba a pasar. Y es por eso que Daniel reconoció con sinceridad delante del rey lo que leemos en el versículo 27. El misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos le pueden revelar al rey. Verdaderamente que el rey Nabucodonosor pedía algo imposible para cualquier persona, por sabio que fuese. Aún el mismo Daniel se descartó a sí mismo, pues sabía que humanamente no había capacidad para hacer lo que el rey estaba pidiendo. Ahora, vamos a definir qué es imposible. Acá vemos algo imposible, ¿cierto? Algo que irreal. No hay mente humana que pueda entrarle en la razón de decir, ¿cómo puede ser que el rey esté pidiendo esto? Es algo imposible. Pero en el versículo 28 Daniel le da la solución. Y le dice, hay un Dios, el grande, el cual revela los misterios y va a hacer saber al rey su sueño y su interpretación. En este contexto de imposible, generar algo imposible se refiere a aquello que no puede ocurrir o realizarse debido a las limitaciones físicas. Aquí había limitaciones físicas, Daniel no podía interpretarlo, no había persona humana que podía decirle al rey la contestación. Algo lógico, algo científico, no hay. Y es algo que está más allá de las capacidades del ser humano, de la naturaleza en sí misma. Tenemos que reconocer que al igual que Daniel hay situaciones en nuestra vida que nosotros enfrentamos humanamente, son imposibles de resolver o de enfrentar. Y a esto me quiero referir en esta mañana. Hay situaciones imposibles para nosotros de poder resolverlo humanamente. Tú sabes lo que estás viviendo, tú sabes lo que estás pasando, tú sabes la montaña grande que tienes que pasar, ves de abajo y es algo imposible. ¿Cómo podría ser que yo pueda escalar esa montaña? Entonces, ¿qué tenemos para enfrentar
lo que parece imposible. En realidad, humanamente tenemos muy poco para poder enfrentar lo imposible. Y es por eso que tenemos que comprender que cuando lo que estamos enfrentando parece imposible, el único que puede ayudarnos es Dios, el especialista en lo imposible. Qué linda frase, ¿no? Especialista en lo imposible. Cuando tú te encuentres acorralado por algo, acorralado por alguna situación de la vida, y pienses que en ese paredón ya se terminó todo, no hay esperanza para ti, algo que el desánimo es tan grande que es imposible, recuerda, Dios es el especialista en lo imposible. Él puede hacer el milagro. Él puede traer la situación. Nuestro Señor Jesucristo nos lo dijo y nos puso bien claro. Cuando lo que estamos enfrentando parece imposible, solamente podemos confiar en Dios. En Marcos 10:27 Jesús dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Quiero que quede grabado en nuestro corazón y en nuestra mente que tú no tienes que recurrir a nadie más que al Señor cuando tu situación está enfrentándose a algo imposible. Esta situación es imposible. ¿Quién de nosotros no tuvo o tiene en estos momentos una situación imposible? Una situación que no la podemos solucionar. No hay ser humano que nos pueda decir qué es lo que podemos hacer o no. ¿Cómo podíamos solucionarlo? Daniel le respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, dice el versículo 27, que leí recién, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido. Y Daniel, después de ese versículo, a partir del versículo 29, si quieren después leerlo en casa, se habrán dado cuenta que Daniel le dijo lo que soñó. ¿Y cómo podía Daniel saber lo que soñó y la interpretación de su sueño? ¿Cómo podía saberlo? La única cosa es que Dios se lo reveló. Dios se lo dijo y puso en el corazón de Daniel esto. Cuando lo que estamos enfrentando parece imposible, lo único que tenemos, nuestra salida, es Dios. ¿Tienes problema con alguien en tu casa? ¿Tienes problemas con tu trabajo? ¿Tienes problemas en tu economía? ¿Tienes problemas en alguna situación que parece que no hay solución? Hay un lugar donde tú puedes ir para poder encontrar la respuesta. Y no puedes lavarte las manos para decir, hice todo lo posible, pero no hay solución. Bueno, puede ser imposible para ti ir buscando consejos, ir buscando profesionales que te ayuden, pero hay alguien por sobre todas estas cosas. Cuando yo leí el versículo 27 dice, ni sabio, ni astrólogo, ni adivino, ni mago. No está hablando de magos como los magos que nosotros conocemos que hacen magia. Ellos eran personas especializadas en estudiar la ciencia, la astrología y todo lo demás para traer sabiduría al pueblo. Eran gente preparada para eso. Quiero tratar 4 razones por las cuales podemos estar seguros que cuando nosotros estamos enfrentando algo imposible, solamente podemos confiar en el Señor. Y estas son las razones. La primera, Dios tiene la capacidad. Vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 1, Lucas capítulo 1, versículo 37, 1:37. Y bien cortito el versículo que dice, porque nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios. Uy, esa montaña es tan alta.
Uy, el problema mío es tan grande. No hay nada que se pueda hacer ni solucionar. Hay personas que no buscan soluciones, ni siquiera en Dios, ni en profesionales, ni en consejeros, y van al término de enfrentarse a una desazón, un desánimo total de su vida. Los seres humanos, aunque tengamos muchas capacidades, pero limitadas, hay muchas cosas que podemos hacer y muchas circunstancias que no podemos cambiar, que no podemos hacer nada para enfrentarlas, y son circunstancias que nos hacen reconocer que a pesar del dinero, de las posesiones materiales, de la amistad, de la posición social, no somos sino hombres, mujeres, seres humanos limitados, que no podemos hacer nada. Ahí va Daniel con todos sus compañeros, pero no podían hacer nada. Tú de repente estás acudiendo a un profesional para que te ayude, pero no podés hacer más nada. Recuerda el versículo de Daniel 2, 28. Hay un Dios mucho mejor que todos estos magos, astrólogos profesionales que te pueden ayudar, que pueden darte la solución. Les leo Salmo 9:20, dice: pon, oh Jehová, temor en ellos, conozcan las naciones que no son sino hombres. El hombre es limitado ya de por sí. El hombre no tiene la capacidad de solucionar problemas. Podrá solucionar los problemitas simples de la vida, pero cuando las cosas se ponen espesas y complicadas, no puede ir más allá de solucionar, muchas veces buscando ayuda en diferentes áreas. Hay muchos ejemplos, yo no daría una lista grande de cosas que uno puede hablar o pedir soluciones, ¿no? Hablando de profesionales, humanos y todo lo demás. Pero sacando todo eso, ese equipo, como lo que tenía Daniel, lo que había hecho el rey Nabucodonosor, por sobre todas las cosas está Dios. Por sobre todas las cosas. Si tú no acudes al Señor, no vas a tener la capacidad y el poder que el Todopoderoso, es decir, su capacidad para hacer posible lo ilimitado, lo imposible. Si no vamos al Señor, no va a encontrar la solución. Daniel no fue con su equipo de ciencia, no fue con su equipo de astrología, no fue con libros humanos. Daniel fue con la confianza en Dios y le dijo: hay un Dios que sí te puede decir lo que soñaste y la interpretación de tu sueño, porque Dios es por sobre todas las cosas. Así que el primer punto que tenemos aquí es que Dios tiene la capacidad de lo imposible. El segundo punto: Dios tiene la autoridad sobre esas cosas. Dice Salmo 97:9: porque tú, Jehová, eres excelso sobre la tierra, eres muy exaltado sobre todos los dioses. Excelso. Excelso es un adjetivo que se usa para describir algo que está en una posición elevada, superior o sublime por sobre todo lo demás. El Señor es excelso, superior a los demás. Lo decía Daniel en el 9:28. ¿Podemos confiar en Dios cuando lo estamos enfrentando? Lo que estamos enfrentando parece imposible, porque Él es la máxima autoridad de este mundo. Él reina sobre todo. Su autoridad está por sobre todo. Y no hay nada ni nadie que esté fuera de su dominio o sobre su autoridad. Dios tiene la autoridad máxima para hacer lo que Él desea, lo que Él quiera. No hay misterio para Dios. No hay cosa imposible para Dios. En el mundo habrá personas poderosamente y materialmente hablando, pero no tienen autoridad sobre situaciones o circunstancias. Por lo tanto, aunque quisieran,
no pueden ayudarnos. Pero nuestro Dios tiene la última palabra en este mundo, en cualquier circunstancia de nuestra vida. Cuando estoy hablando todo esto, estoy pensando en que cada uno de nosotros tiene que poner la fe en la autoridad de Dios, la fe en el poder de Dios, la fe en lo imposible que Dios pueda resolver en nuestra vida. Vuelvo al principio del mensaje. Cuando vemos el cerro o la montaña de abajo, parece muy grande, pero cuando estamos arriba, es hermoso el premio que tenemos por el paisaje que vemos, por el sacrificio que nos hizo subir hasta allá arriba, por el dolor que podíamos haber pasado, por la sed que podríamos haber pasado. En la vida lo mismo. Hay montañas que nosotros vamos a pasar. Vamos a subir, vamos a doler, vamos a padecer. Pero cuando estemos arriba, veremos la recompensa de nuestro sacrificio. Y la visión cambiará. Si tú miras para arriba al cerro, dice, todo eso tengo que subir. Bueno, voy a subir 1 hora y media, 2 horas, el Cerro Pan de Azúcar, o otra cosa. Otro lugar, en otro país hay muchos más altos, ¿no? Y lo haces con dolor, con sacrificio, pues sabes que vas a tener un premio allá arriba. Y cuando llegaste, entonces tienes ese premio. En la vida, cuando tienes tú que subir esa montaña y ese dolor que te puede estar padeciendo en estos momentos, algo que te está poniendo triste, poniendo dolorido, poniendo dolorida, ¿cuál es la solución para esa imposibilidad que tienes ahora en este momento? ¿Cuál es la solución para que las cosas cambien en tu vida? Hay una sola palabra y es Dios. Es Dios. Necesitas confiar en el Señor. Necesitas aprender a amar y confiar en Dios. Un versículo muy conocido, 1 Juan 3:1, que dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos hechos hijos de Dios. La tercera razón, Dios nos ama como a nadie en este mundo. Nuestro versículo de la iglesia es porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos está amando. Esta es la tercera razón. Dios te ama. Por medio de su amor, Él hizo algo que para nosotros era imposible: hacernos sus hijos. Pensaba en esta madrugada, mientras estaba razonando el pasaje que íbamos a tocar, o los versículos, nosotros somos injertados en el pueblo de Israel. Antes no éramos hijos, ahora somos hijos de Dios. Antes éramos lejanos del pueblo de Israel, ahora estamos injertados en él. Adoptados hijos suyos. Dice la palabra de Dios que Él nos hizo sus hijos por medio de la muerte y la resurrección del Señor. Salvos y convertidos en hijos de Dios. Y eso tiene que ver con nuestra confianza, nuestra seguridad. Si Él ya hizo lo que para nosotros era imposible, para hacernos sus hijos, ¿cómo podemos dudar que nos ayudará en lo que hoy estamos enfrentando? ¿Qué fue más difícil? ¿El problema que estás padeciendo o padeciste o vas a padecer, o la salvación? ¿Qué es lo más grande? ¿Qué es lo más imposible? Creo que la salvación. Ninguno de nosotros podía adquirir la salvación. Ni por buenas obras, como dice Efesios 2, 8 y 9, no por buenas obras para que nadie se gloríe. No es por plata, no es por buenas obras, no es porque soy una buena persona. Para mí era imposible tener la vida eterna. Y si Dios solucionó con la muerte de su Hijo, la muerte y la resurrección y la ascensión del Señor, si Él solucionó mi problema de vida eterna, ¿por qué
qué no va a solucionar el problema que estoy padeciendo en estos momentos? Ese problema te aqueja, te acongoja, te duele. Piensa en otra cosa. Si Él me solucionó el problema de la vida eterna, ¿cómo no me va a solucionar el problema que estoy padeciendo en estos momentos? Para Él no hay nada imposible. Él es el Dios de dioses, Él es el Rey de reyes, el Señor de señores, el que nos ha creado y ha creado este mundo. Y eso tiene que ser nuestra confianza, nuestra seguridad. Si Él ya hizo lo que para nosotros era imposible, no podemos dudar de Él. Su amor no es indiferente. Su amor por nosotros mueve el corazón de Dios a nuestro favor. Ahí Él está esperando que tú clames a Él, que tú pidas a Él. Había una anécdota que mi padre contaba varias veces allí en el púlpito y decía que un padre y un hijo estaban en un trabajo y el hijo estaba haciendo mucho esfuerzo para levantar algo y el padre lo estaba mirando. El hijo hacía más esfuerzo, en un momento que ya no podía ni levantar lo que estaba tratando de levantar, miró a su padre y le dijo, ¿y por qué tú no me ayudas? Y el padre le dijo, porque estoy esperando que me lo pidas. Y muchas veces es eso lo que nos pasa a nosotros. Tratamos nosotros de solucionar las cosas. Tratamos nosotros de esforzarnos nosotros. Humanamente tratamos de solucionarlo. Y como vemos que no pasa nada, y decimos, ¿dónde estás, Dios? ¿Por qué no me ayudas? Y escucho a Dios que dice, ¿por qué no me lo pides? Pídeme. Y yo te voy a dar. Yo te voy a ayudar. Yo creo que Daniel habrá orado mucho antes de ir a la presencia de Nabucodonosor. Habrá pedido, Dios, ayúdame en esta, porque acá la vida de muchos está en juego y la mía también. Y a través de la oración, Daniel recibió la revelación del sueño y también la interpretación del sueño. Que los que conocemos la palabra de Dios es un sueño muy grande el que tuvo Nabucodonosor. Diría, las profecías de ese sueño todavía están algunas por cumplirse. Dios nos ama. Primera razón, Dios tiene la capacidad. Segunda razón, Dios tiene la autoridad. Tercera razón, Dios nos ama como a nadie en este mundo. Y en cuarta razón, Dios es Dios de toda gracia. Vamos a ir a 1 de Pedro 5.10. 1 de Pedro 5.10. Los que quieren me acompañan. Antes de 1 de Juan, está 1 y 2 de Pedro. Dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por todos los siglos de los siglos. Amén. Vuelvo a repetir el versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Me detengo ahí un poquito. Normalmente podríamos decir, ¿por qué los cristianos tienen que padecer? Ya lo hemos hablado en varias oportunidades. Todo material que quiere ser una joya necesita un trabajo de dolor, de golpes, hornos, ya sea materiales como el oro y la plata. Quizás el oro es lo más preciado que hay en materiales del mundo de todos los tiempos. Él se extrae bruto de las minas, se lleva al horno, se moldea, se saca la escoria, se golpea para que luego pueda ser una joya de alto valor. En la vida, los cristianos somos venidos a Cristo brutos.
como ese oro, que no tiene valor. Pero con el horno de la prueba, la escoria, las impurezas se van sacando y el golpeteo del martillo o de lo que sea para moldearnos, para hacernos joyas para Dios. ¿Por qué debo sufrir? ¿Por qué debo padecer? ¿Por qué estoy pasando esta etapa? Porque Dios lo permite y tiene un plan para ti. Como te dije, una cosa es mirar la montaña de abajo y otra de arriba. Vas a tener la recompensa si esperas en el Señor. Y acá dice que el Dios de toda gracia, ¿qué significa la gracia? Se refiere a la bendición que Dios otorga libremente de una manera inmerecida para nosotros y va más allá de la misericordia, ya que no solo perdona el pecado, sino que le otorga bendiciones, dones y oportunidades que no merecemos. No merecemos nada. Yo no merezco estar en un púlpito, pero por su gracia puedo estar. Yo no merezco servir a Dios, pero por su gracia, por su favor inmerecido, Él me dio esta oportunidad. Ustedes, cualquiera de ustedes, tiene lo que tienen por Dios, por su gracia. Y siempre hay que darle la gloria a Dios. Nunca creer que por nosotros las cosas se hacen. Es por la gracia de Dios. Es un favor inmerecido. Es un perdón de todas nuestras culpas y de nuestros pecados. Posiblemente pensemos y sintamos lo que estamos enfrentando en nuestra vida por causa de nuestros errores y nuestros pecados, que no merecemos su ayuda, no merecemos que Él obre a maravillas en nuestra vida, y la verdad, no lo merecemos. Recuerdo un hermano de Virginia que siempre decía, yo no quiero buscar a Dios cuando hay problemas, pero sí tienes que hacerlo cuando hay problemas. Como que él no quería abusar de Dios, porque estando bien no lo hizo, cuanto más estando mal. Ahora que voy a buscar a Dios. No, todo lo contrario. Dijimos en la primera parte del mensaje, Dios se especializa en lo imposible. Él es el especialista de tu situación, aun cuando no lo merecemos. Si tú reconoces que no lo mereces, si tú humildemente vas al Señor, ¿crees que Dios te va a abandonar por eso? ¿Crees que Dios te va a dejar a un costado por eso? No. Es por eso que hoy podemos sentirnos gozosos, llenos de esperanza, pues nuestro Dios tiene todo lo necesario para hacer posible lo imposible en nuestra vida hoy. Solamente tenemos que creer. En el libro de Marcos, capítulo 9, 23, para terminar este pasaje, nos va a decir claramente lo que nosotros sintetizamos en este mensaje. Marcos 9, 23. Perdón por la tos. En este tiempo a mí me ataca mucho. Y Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Apúntelo para usted. Apúntelo. Tenemos un proyecto con mi esposa de que vamos a hacer algunos versículos y poner algunos imantados, y este va a ser uno. Al que cree, todo le es posible. Hermano, hablamos de fe, hablamos de esperanza, hablamos de confianza. No podemos dejar a Dios fuera de la ecuación. Tenemos que introducirlo en nuestra vida, en nuestros pensamientos, en nuestros planes. Dios tiene que ser el centro primero de todo lo que nosotros tomamos como decisiones. Así lo dice la palabra del Señor. Primeramente el reino de Dios y su justicia, y luego las demás cosas serán añadidas. Nosotros tenemos que tener la confianza en el Señor. Dios tiene que ser primero en nosotros. Y si en algo estamos padeciendo, lo hacemos con el Señor.
llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. El yugo es acompañar a Dios y Dios con nosotros a caminar ese camino de la mano de Dios, de la guía de Dios. El yugo era que se ponían dos bueyes juntos, uno experimentado y el otro nuevo, guiaba el que tenía más experiencia al que no tenía tanta experiencia para arar, para hacer todos los trabajos, se usaba el yugo de madera. Allá en la iglesia de papá, en el tabernáculo, hay uno, en la puerta. Allá. Espero que esté todavía porque remodelaron el templo. Pero hay uno que se acuerda uno, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. No dejes a Dios fuera de la ecuación. No dejes a Dios fuera de tu vida. No lo pongas a un costado. No es la última alternativa. Es primera alternativa. Y ojalá que lo que estás pasando o pasaste o puedes pasar, no te olvides que venga a tu mente. Dios se especializa en lo imposible. Si para ti es imposible, para Dios no. Y Él puede traer la solución a tu vida. Así que terminamos con este versículo. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Oramos. Amado Padre que estás en el cielo, te agradecemos, Señor, por este mensaje, te agradecemos por la confianza que tenemos en ti, te agradecemos porque sabemos que tú eres el Dios soberano, eterno, el que se especializa en lo imposible. Y quizás aquí en la congregación hay algunos que tienen esa montaña por cruzar y la ven muy grande y difícil de hacerlo y de treparla. Te pedimos, Señor, que lo ayudes a confiar en ti, de que de tu mano van a llegar a la cima y van a ver una visión diferente de lo que significa su vida. Gracias por haber rescatado nuestras almas del infierno. Gracias por ponernos en una posición de privilegio. Gracias por la salvación. Te agradecemos por todo lo que nos da, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.